sin colorear para que solo vayan viendo el cubo como está yendo. Entonces, en la parte superior tenemos el orificio de la vena cava, que mide aproximadamente 20 milímetros. Quirós lo cuenta como 20, pero hay otros autores que dicen uno más amplio, como 17 a 20 y tantos. Ok, es que hay variabilidad, ¿no? O sea, no hay una cuestión exacta. Es un promedio de 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. ¿Qué más? Y está la orejuela derecha también. Siguiente, por favor. Entonces, la pared superior, entonces la pared superior, que dijimos que es la cara externocostal, prácticamente me va a estar siendo caracterizada por lo que sería el orificio de desembocadura de la cava superior, unos 2 centímetros o 20 milímetros, hacia la parte posterior, y hacia la parte anterior, la entrada a la orejuela derecha. Acuérdense que son las llamadas auriculillas o las orejuelas que van a prolongar, son las que prolongan y como que abrazan a los grandes vasos. Entonces, eso es lo que tendríamos en la cara superior. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Esta es la pared inferior y en la siguiente ya se ve sin color. Bueno, aquí también, igual que en la superior, tenemos el orificio de la vena cava, que es aproximadamente de 30 milímetros. Tenemos también lo que es el del seno coronario, que es el que está aquí. Y los repliegues o estas medias lunas que se ven aquí así. Esas son 2 válvulas, pero yo vi que eran como más repliegues, no tenían tanta función como válvulas. Y es la válvula de Eustaquio y la de Tevesio, en el orden en el que se la señala. Entonces, la de Eustaquio, ¿cuál es? La que está con la vena cava. Y la de Tevesio, la de El la seno desembocadura coronario. del seno coronario. Okay. Entonces, en la pared inferior hay la desembocadura de 2 conductos. Es la vena cava inferior, que ahí es un poquito más grande comparativamente con la superior, de 30 milímetros, y hacia la parte anterior la desembocadura del seno coronario. Dice su compañera, esos 2 orificios están en uno de sus bordes con unos repliegues. Que sí, exactamente, no son válvulas, sino tiene una función dice el libro, de semiválvula. Una semiválvula que sería del lado de la cava, la de Eustaquio, y del lado del seno coronario, la de Tevesio, ¿no? Entonces, aquí nada más la pregunta sería, ¿qué es el seno coronario? Yo preguntaría, ¿qué es el seno coronario? Bueno, pues la cava inferior, pues sí sabemos que es la cava inferior, ¿no? Sale más adelante, pero es el diámetro, es la dilatación más grande de la vena pulmonar. No. No, es la vena del corazón. Exactamente, es un sistema venoso cardíaco. No tiene que ver con las venas pulmonares. El propio corazón tiene un sistema de drenaje venoso que va a estar dado, por ahí lo vamos a ver, en la parte anterior, desde el vértice, por la llamada, la vena coronaria anterior, o la vena coronaria magna, que sigue el trayecto de la coronaria descendente anterior. Luego da vuelta para continuarse con la circunfleja, que de hecho aquí, por ahí vamos a ver que hace un triangulito con las arterias coronarias y la circunfleja, que se llama el triángulo de Bouquet-Mochet. Entonces, después da vuelta, rodea hacia la izquierda, y en la parte posterior dice que se ensancha de manera importante durante al trayecto de unos 2-3 centímetros, y ese es el seno coronario. No tenemos una cara posterior, búsqueme una cara posterior del corazón. Doctor, una pregunta. Sí. Bueno, ya que menciona que el seno coronario es un conjunto bueno, es un conjunto que forma un vaso, ¿verdad? No es un conjunto de nada. Es la dilatación de una vena. Ok. Bueno, es que estaba viendo algo del seno coronario. Bueno, había visto más bien que recogía, bueno, que recogía sangre del miocardio. Eso sí es Y, correcto.
Bueno, quería preguntarle algo. Cuando hay un infarto en el miocardio, eh, siempre, bueno, la mayoría de los casos es por isquemia. Infarto Sí, significa, de hecho significa isquemia. sí, sí, Entonces, sí. un infarto es una isquemia. Entonces, un Sí, sí, infarto siempre va a ser por una isquemia en ese sentido. sí, sí, de Ahora, hecho, ahora, ahora, ¿qué genera la isquemia? Esa es otra cosa diferente. Por ejemplo, podríamos decir en el corazón, porque luego los infartos, no sé si lo comentamos, no solamente cardíacos, hay infartos pulmonares, hay infartos cerebrales, hay infartos renales. El corazón es uno de los asientos donde hay más infarto con repercusión importante en la salud, ¿no? Pero si nosotros ponemos aquí un vaso sanguíneo, resulta que hay una patología que es la aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis es el acúmulo de placas de ateroma, de lípidos, que se están acumulando por debajo del endotelio, en las capas del vaso, y van creciendo y van a terminar obstruyendo el flujo. De tal manera que llega a que es tan importante que de aquí hacia acá el flujo se disminuye. Y eso puede llevar a un infarto. Esa es una posibilidad. Esto, no sé si lo he escuchado, el llamado cateterismo cardíaco. Entonces meten un catéter, generalmente desde la ingle hasta el corazón, y tratan de llegar a través de estudios de imagenología hasta la arteria coronaria obstruida. Y luego meten el catéter y aquí lo que hacen es que la punta tiene como un globo y luego lo inflan y comprimen la placa. Son procedimientos que tienen un riesgo alto de mortalidad. Pues imagina estar cerrando y ocluyendo en... Así es, así es. Y a lo mejor en alguna parte que no sea el corazón, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero pues aquí, cada vez que yo le abro, pues se ocluye el flujo. Entonces, estoy aplastando, como así, como por así decirlo, la placa, y ya cuando se abrió, se aplastó, se coloca una férula, que la va a mantener abierta. Antes, eso se hacía a través de la colocación de puentes venosos. Entonces, se abría y se hacía una cirugía corazón abierto. Entonces, se abría el tórax, se exponía el corazón, se sacaba un fragmento generalmente de la vena safena, que es la vena del miembro inferior, y ahí se hacía un puente, que era la que se llamaba un bypass. Entonces ahora lo hacen con cateterismo, más rápido, menos traumático, más recuperado para el paciente, aunque tiene su riesgo, ¿no? Y la otra posibilidad del infarto, porque comenta su compañero, es que se forme un coágulo, porque luego también las placas de ateroma van creciendo, van creciendo, y le llaman los hombros de la placa, que son los extremos, se pueden romper. Y entonces el endotelio del vaso queda como una herida, literalmente. ¿Y qué es lo que hace la sangre en una herida? ¿Qué forma? Coágulos, Coágulos, coágulos. hemostasia. Así es, se hace un fenómeno de agregación plaquetaria, fibrina, se forma un coágulo. Y en el interior del torrente sanguíneo un coágulo pues no es nada bueno. Entonces se forma un coágulo ahí y ese coágulo va a llegar un momento en el que se va a desprender. Entonces va a viajar por el torrente sanguíneo. Y se va a atorar en donde el vaso sea más pequeño que su tamaño. Esa es otra génesis de un infarto. Es a través de una tromboembolia. Es un coágulo que se desprende y va y se enclava por ahí. No sé si se entendió. Entonces, todos los infartos son derivados de una isquemia. sí, 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 doctor, pero por ejemplo, bueno, a lo que quería llegar era, por ejemplo, cuando era una isquemia cardíaca causada por estrés, en este caso, bueno, por estrés psicológico, en este caso, ¿cómo funcionaría? Bueno, la cuestión del estrés psicológico, acuérdense que durante el estrés, ¿qué puede pasar? Eso lo veíamos en las primeras clases. ¿Qué sucede? Se liberan ciertas sustancias que aumentan la frecuencia cardíaca, constriñen los vasos sanguíneos,
Por ejemplo, hay una que se llama angina de Prismetal, porque luego la isquemia también tiene que ver con un dolor anginoso, ¿no? En donde se disminuye el flujo y hay dolor. Entonces, la angina de Prismetal, esa tiene que ver con cierre derivado de la propia masa cardíaca. Entonces, la masa cardíaca puede crecer en los pacientes hipertensos. Yo he abierto corazones de personas hipertensas, corazonzotes de este vuelo. Y el ventrículo izquierdo, al cortarlo, una cavidad pequeñitita, porque la pared está bien engrosada. Entonces, por ahí corren las arterias. Entonces, la masa cardíaca al contraerse, cierra. Entonces, eso también puede ser un problema que pueda llevar a algo serio, ¿no? Y eso puede llevar en el estrés, porque al final de cuentas el estrés generalmente que está provocando aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, y eso puede llevar a una persona que tal vez tenga detrás alguna patología no muy importante, pero que el estrés lo pueda llevar a un infarto. Por eso hay personas que se infartan de estrés. ¿Qué más? ¿Las personas que tienen ese tipo de corazón, doctor, son atletas o son personas con obesidad? No, las personas por la simple obesidad, el corazón puede hipertrofiarse, sí. ¿Por qué? Porque hay más sangre que enviar, ¿no? De hecho, todos sabemos que una persona promedio normal de 70 kilos, la cantidad de sangre que circula en su organismo es de 5 litros aproximadamente. Entonces, una persona que pese el doble, 140, el corazón trabajará igual, ¿no? Trabaja más, porque tiene que bombear más sangre. Entonces, eso hace que el corazón se hipertrofie, al final de con su músculo. Y si usted lo ejercita, ¿qué pasa? Se hace grandote. Y uno diría, pues tengo mi corazón con madres bien mamado, ¿no? No, pues no, porque el corazón crece hacia afuera y hacia adentro. Entonces se estrechan las cavidades y eso limita la cantidad de sangre que se inyecta al exterior. Todo eso es un capítulo de fisiología, ¿no? Pero dicho de manera muy, muy sencilla. Y yo, espérame, y ahorita, nada más déjeme terminar esto. Y en el ejercicio también hay cierta hipertrofia cardíaca, generalmente no conlleva a un problema fisiológico, salvo en algunos deportistas. Por ejemplo, no sé si supo que un deportista muy conocido, Arnold Schwarzenegger, lo operaron del corazón, porque precisamente tenía un tipo de angina de Prismetal, la cual ocluía las arterias. Entonces, pero estos individuos tienen ese problema no por el ejercicio. ¿Por qué tienen ese problema? Por los esteroides. Por las sustancias que utilizan. Entonces, se meten gran cantidad de sustancias, ¿no? Entre ellas se meten hormona del crecimiento. No sé si ha visto individuos que hacen eso, tienen una facies muy característica, las mandíbulas muy gruesas. Uno de ellos, que yo no sé si sea porque las utiliza, lo más probable que sí, es un luchador que se llama el Gran Khalil, no sé si lo haya visto, y tiene una facies muy, muy, muy remarcada, los huesos muy anchos. Se mete en hormona del crecimiento, entonces la hormona del crecimiento favorece el crecimiento muscular, pero pues también cardíaco, ¿no? Entonces, el deporte por sí mismo no provoca eso, sino el deporte estaría prohibido. Usted hace daño hacer ejercicio, ¿no? Yo soy muy sano, por eso tiro hueva todo el pinche día. No, así no es. Aquí en los deportistas que utilizan sustancias externas, eso sí. Su compañera iba a comentar algo, perdón. Ortiz, parece, ¿no? Ah, ok. Porque no tiene limitante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la pared? La pared crece hacia los dos extremos. Entonces, como tiene una cavidad adentro, pues el corazón crece hacia afuera en volumen, pero también se está expandiendo hacia la parte interior. Entonces, ¿qué pasa con la cámara ventricular? Se estrecha. Y entonces una cámara ventricular que tiene que tener este diámetro, yo he visto diámetros así, de este tamañito, chiquitilla. Entonces, eso hace que la sangre no salga con la fuerza suficiente. ¿Cómo que se puede? Bueno, que se pueda diagnosticar, sí. FAR.
No, aquí lo que se puede hacer es detener el factor, ¿no? O sea, esas enfermedades son de las que no se curan, pero hay que detener el avance. Entonces, por ejemplo, si lo que lo está provocando es una hipertensión, pues vamos a mantenerlo con presiones arteriales bajas, ¿no? Si lo que lo está condicionando es la obesidad, pues vamos a ponerlo a bajar de peso. Entonces, lo que se hace es pegarle porque eso no, es imposible. No se podría realizar. Teóricamente sí, ¿no? Pero en la práctica, ¿no? Aparte de no serviría de nada, porque sería lo mismo detener el efecto. O sea, lo que yo quiero detener es el efecto del crecimiento. Pues, ¿qué lo está provocando? La hipertensión. Pues tratarle la hipertensión. ¿Qué lo está provocando? La obesidad. Pues tratarle la obesidad. ¿Qué lo está provocando? Pues a lo mejor la utilización de sustancias como hormona del crecimiento. Pues no utilices hormona del crecimiento. Esa sería la solución. ¿Sí queda? O la detención del problema, en caso de que ya esté instaurado. ¿Quedó? ¿Sí? Sí. Ok. Doctor, Dígame. ¿para cuándo quieren los corazones? Para ayer, 14 de febrero, no, ¿verdad? Ya pasó. Para esa práctica la tendríamos, pues terminando corazón, cercano a terminar el corazón. Entonces ya cuando más o menos estemos terminando el tema, para que los vaya consiguiendo. Hay que, si los consigue unos 2, 3 días, hay que mantenerlos en congelación, muchachos. Porque luego los ponen abajo en su refrigerador y llevan y están unos putrefactos verdes de madre, todos podridos, ¿no? Guárdelos en congelación y luego ya cuando lo vaya a llevar un día, también es otro error que hacen, un día antes descongélelo, porque luego lo llevan todo congelado. Descongelen, es lógico. Entonces, más o menos terminando el tema. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Nos quedamos en pared anterior. Perdón, esta imagen se la pedí, proyéctela toda completa para lo del seno coronario. Entonces, vea cómo viene. Esta es una vista de la base y de la cara diafragmática. Entonces, estamos viendo por la parte posterior, es una vista posterior. Entonces, lo que es la vena cardíaca mayor viene del surco interventricular anterior, por aquí más o menos así. Luego da vuelta, rodea por el surco AB, así, mira cómo viene. Y luego aquí en este punto, fíjese cómo se ensancha. Entonces todo esto que está aquí, ese es el seno coronario. Entonces nada tiene que ver con las pulmonares. Es el seno coronario. Es un sistema de drenaje venoso del propio corazón. Entonces el corazón también, su sangre requiere volver al corazón para ser enviada otra vez a los pulmones a que se oxigene. Entonces, ¿cómo lo hace? A través del seno coronario. Luego por ahí hay otras vías de descarga, ¿no? Menos importantes, pero la principal es el seno coronario. Ahí descargan todas las venas. La vena de Marshall, que es la principal de las aurículas, la vena cardíaca menor, que es la del borde derecho, y la vena cardíaca media, que es la del surco interventricular posterior. Entonces, ahí descargan. Y luego ya llegan, como está diciendo su compañera, a través del orificio del piso inferior o diafragmático de la aurícula derecha. ¿Qué más? Ahora sí nos quedamos en la pared anterior. Ok, entonces describimos la externa, describimos la interna, describimos la superior, describimos la inferior y ahora vamos a pasar a la anterior. Bueno, en la pared anterior, si le puedes dar a la siguiente para que se quite el color, por favor. Bueno, en esta se encuentra el orificio auriculoventricular y ya es lo más relevante de ahí, pero pues también el apéndice. Prácticamente la pared anterior, ¿qué es? El agujero B. ¿Qué es lo que? O sea, en la pared anterior no hay pared. Es el anillo fibroso, ¿no? Donde insertan las valvas de la tricúspide. ¿Qué más? La siguiente, Sofía, por favor. Bueno, en la pared posterior tenemos, en la siguiente, lo que es la cresta. Ay, se me fue el nombre, pero la cresta. Me imagino que se refería a la cresta supraventricular, ¿no? Sí. O el espolón Y, de Wolf, o de His. sí, tiene la cresta y ahí se encuentra. Permítame.
Ahora sí, disculpe, dele. Y se encuentra el tubérculo de lower. También. Bueno, pero ese es en la pared posterior, ¿no? El Mm, tubérculo de Lowery es en la pared posterior, Sí. porque estamos hablando de la pared anterior, y aquí donde tiene el puntero, aquí, Está el nódulo sinusal, ¿no? no. Aquí, no sé si se ubiquen en la imagen vista desde lo que es el ventrículo derecho, es la entrada al infundíbulo. Entonces, en ese nivel está la cresta supraventricular, es lo que estábamos diciendo. Y en la pared, eso es prácticamente la característica de la pared anterior. Luego, si ya nos vamos a la posterior, la pared posterior está caracterizada por una saliente, como si fuera un borde, que es el tubérculo de Lowen, que es lo que está diciendo su compañero. Pero eso está aquí. Que la función que tiene el tubérculo de Lowen es desviar las corrientes sanguíneas. Si usted se fija, tenemos dos corrientes sanguíneas encontradas, la de la cava superior y la de la cava inferior. Entonces, al toparse aquí con el tubérculo de Lowery, la explicación fisiológica de la presencia de este es que pegan ahí y se dirigen hacia adelante para llegar a lo que sería el agujero B. Esa sería la presencia, pues, de la cara posterior. ¿Qué más? Pues de ahí pasaríamos a lo que es la configuración de la aurícula. Eso Ok. es lo que les decía del Ponga- nódulo sinusal, doc. Ok, ponga la anterior. El nódulo sinusal es parte del sistema de conducción. Ese lo vamos a ver cuando vamos al sistema de conducción, pero si lo queremos referir, el nodo sinusal, ¿dónde se encuentra? A nivel de la desembocadura de la cava superior. Ahí se encuentra el nodo sinusal. Entonces, de ahí inicia el impulso cardíaco. Entonces, como resumen, que como una cuestión de forma de estudio, no sé, cada quien estudia de forma diferente, ¿no? Pero una técnica adecuada sería apuntar, por ejemplo, aurícula derecha. Y luego la aurícula derecha, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Que tiene 6 caras. Entonces, cara externa, cara interna, cara las 6. Y luego cada una, los puntos importantes que tiene. Por ejemplo, cara externa, resúmamela en 2 palabras. Músculos pectíneos. Músculos pectíneos. Primero y segundo orden. Esa es la cara externa. Luego, cara anterior. El grupo, la pregunta del grupo. Cara anterior. ¿Qué le pondría como punto sencillo? ¿Qué lo caracteriza? Orificio auriculoventricular. Orificio B, así es. Orificio B. Inserción de la tricúspide para recordar que es del lado derecho. Luego, cara interna. Tabique auricular. Ok, tabique interauricular, aurículo interauricular, ¿y qué más? Fosa Fosa oval. oval, Fosa oval. válvula de Tebecio, ¿Y qué? la válvula de Tebecio y la válvula de Eustaquio. Esas son en la inferior, ¿no? Ese sí, eso está en la inferior. Esa en la Y está inferior. rodeada por el anillo de... Anillo de Biusen. Biusen. Así es. Entonces son 3 puntos, ¿no? Tabique, fosa y anillo de Biusen. Son 3 puntos de la interna. Para mí está más fácil así y luego ya después lo desarrolla, ¿no? A que lo esté macheteando como texto. Pues eso no sirve. Luego, cara superior. Desembocadura de la cava superior. Y El orificio de la... Bueno, sí, de la vena cava superior. Y la orejuela. y la orejuela. Eso sería. Al grupo, no al expositor. Y luego, la cara inferior, ¿qué me caracteriza? De los El orificios de orificio la... del seno coronario. Orificio del seno coronario. ¿Qué más? Y de la vena cava inferior. Y de la vena cava inferior. Y válvulas de Eustaquio y Tebecio. ¿Sí? Eustaquio, vena cava, Tebecio, seno coronario. Cara posterior. El tubérculo de Lower. Tubérculo de Lowe. Ya, esos son todas las características de las aurículas. Doc, Entonces, sí. en la pared posterior no sigue también el espolón de His. Lo que pasa es que perdón, el espolón de His,
O lo menciona como sinónimo o hace referencia al de Wolf, que también le llaman espolón de His. Pues no sé, o es sinónimo de Lowery, pero no es otra estructura diferente. O hace referencia al supraventricular, según el autor. ¿Okay? Pero prácticamente la cara posterior sería el tubérculo de Lowery. ¿Sí? Ok, entonces esas serían todas las características de la aurícula derecha. De hecho, la aurícula derecha es la que más características tiene. Ventrículo derecho. Segundo, está sencillo. ¿Cuáles son las características del ventrículo derecho? Forma, primero forma. Forma de pirámide triangular. Y tiene la misma disposición que el corazón. Base posterior, vértice anterior, cara interna, borde externo, cara esternocostal, cara diafragmática. ¿Es igual? Características de sus paredes. Presencia de los músculos carnosas, columnas carnosas de primero, segundo y tercer orden. La presencia de un muy constante de uno de segundo orden, que es la cintilla arciforme, o la cintilla arqueada. Por ahí pasan vías del sistema de conducción. Y luego, si nos vamos hacia la parte superior, infundíbulo pulmonar, que lo divide del agujero AB por la cresta supraventricular o el espolón de Wolf. Esas son las características del ventrículo derecho. Del izquierdo, que también ya lo vimos. 3 músculos papilares del primero. Del izquierdo, forma de cono aplastado. Como está oblicuo, de tal manera que me da una cara antero interna y una cara posterior externa. 2 músculos papilares o columnas carnosas de primer orden. Y presencia de músculos de primero, segundo y tercer orden.